Segundo, que obviamente una cuarentena de la magnitud como se vivió en muchísimos países era insostenible. ¿Ok? Y tercero, que esto era algo que iba a durar un largo tiempo. ¿Ok? Y de por sí, vamos a estar claros, yo he escuchado varios expertos hablar de que se espera otra oleada del virus, como se ha visto en otras pandemias. E incluso yo he escuchado de que esta pandemia se podría convertir en una endemia. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a un episodio especial de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo Devane y soy el director general de Progrevo y soy el anfitrión de este programa que llevamos haciendo con ustedes con muchísimo cariño desde noviembre del 2019. Este episodio decidí dedicarlo a lo que debes saber acerca de la nueva normalidad que no nos están diciendo en las noticias o que no escuchamos en las noticias. Antes de comenzar, me gustaría compartir con ustedes una pequeña historia. Ustedes saben que en las redes sociales estaban corriendo estos memes acerca de las personas que cumplían en marzo y en abril. Mi mejor amiga cumplió en abril y le tocó celebrar el cumpleaños encerrada. Claro, muchísimas personas no esperaban que esta cuarentena se iba a alargar por tanto tiempo. Y el 18 de mayo fue el cumpleaños de mi mamá. Mi mamá cumplió 73 años, como se pueden imaginar. Aquí en Panamá solamente se podía salir los lunes, los miércoles y los viernes las mujeres y los martes, los jueves y los sábados los hombres. El día 18 de mayo cayó lunes, entonces por ende la única persona que pudo ir hasta la casa de mi mamá para llevarle aunque sea una tortica fue mi hermana. Mi mamá no se lo esperaba porque obviamente saben las condiciones que estaba esto con respecto a la cuarentena. Pero ustedes no se pueden imaginar la cara de emoción que tuvo mi mamá al momento que le tocan esa puerta. Está mi hermana con su máscara puesta, la cual tenía ya muchos meses que no veía, desde que había empezado la cuarentena. Y estábamos nosotros en videollamada, cantándole cumpleaños. O sea, las lágrimas a mi mamá le corrían por los ojos. Porque realmente todo esto que ha pasado ha tenido un impacto muy emocional para todos. Y incluso esto es lo que realmente nos ha llevado a nosotros a pensar en lo que es la nueva normalidad. Porque el 30 de mayo caía día sábado, entonces en este caso me tocaba a mí llevarle la sorpresa a mi papá. También hicimos lo mismo, pero esta vez fui con mi sobrino. Mi mamá también se le salieron las lágrimas al ver a mi sobrino porque tenía también casi 3 meses que no lo veía. Y lo más duro que le ha tocado a mi mamá, aparte de no poder compartir con nosotros, ella nos comenta que es el no poder abrazarnos, el no poder darnos un beso, el no poder sentir ese calor. Y yo creo que eso es algo que nos ha afectado a todos durante todo este tiempo. Y todo esto se los comento porque justamente en el momento que nosotros estábamos haciendo esta pequeña celebración, salió una vecina de uno de los apartamentos y nos vio a todos sentados en la puerta del apartamento con una mesa, con la torta allí en el medio, mi sobrino a un lado, yo del otro lado, mis padres dentro del apartamento y todos con máscara compartiendo un rato bajo lo que es la nueva normalidad. Sobre todo porque, como les acabo de comentar, mis padres son personas de 73 años y como van a ver más adelante, son las personas de más alto riesgo durante todo esto que está sucediendo. ¿Okay? Como ustedes a lo mejor recordarán, yo grabé un episodio que fue el episodio número 19, que se titula Calma conciencia en tiempos de crisis. ¿Okay? En ese episodio yo decidí grabarlo porque realmente existía muchísima confusión con respecto al tema del COVID-19. Como yo les comenté en ese episodio, yo no soy ningún experto en la materia de epidemiología, pero sí sigo muchísimos expertos en el mundo anglo. Y como muchas personas me he estado informando de la situación, pero mucho más allá de la campaña de psicoterror. Porque realmente no hay nada más importante que tomar decisiones informadas acerca de lo que está pasando en tu vida y lo que está pasando en el mundo. Y en ese momento yo sentí la responsabilidad de ofrecer esa información a nuestra comunidad, pero sobre todo aquellos que desean escuchar, porque vamos a estar claros, este tipo de temas son temas que son muy polarizantes y hay personas que tienen puntos de vista muy cerrados. ¿Okay? Entonces por eso digo, es solamente a las personas que lo quieran escuchar.
Hace unos días escuché un podcast de casi 3 horas, entre tanta información que he estado escuchando acerca de lo que es la nueva normalidad y acerca de lo que se está hablando del COVID-19. Y este podcast es de uno de mis mentores más importantes. Yo creo que es una de las personas que más me ha cambiado el mundo, que es Tony Robbins. Tony Robbins es, yo diría que uno de los personajes más importantes en el mundo del desarrollo personal. Él tuvo la oportunidad de tener un panel de figuras muy reconocidas y estuvieron hablando acerca del coronavirus y estuvieron hablando de lo que sucede en el front line. El front line es como la primera línea de guerra, pero que también se utiliza como las personas que están ahí en primera línea, ¿no? Y entre estos expertos él tenía a ganadores del premio Nobel como el doctor Michael Levitt, tenía profesores de medicina, tenía expertos en epidemiología y me pareció información muy interesante que todos deberíamos por lo menos escuchar con atención, ¿ok? Y desde allí nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Porque, como le escuché decir a Tony en el podcast, se trata siempre de buscar una segunda opinión. Porque déjenme preguntarles algo. Si a ti o a alguien cercano, Dios no lo quiera, les llegaran a dar un diagnóstico de una enfermedad grave, ¿tú te quedarías solamente con la opinión del doctor que te diagnosticó inicialmente? ¿O tú buscarías una segunda opinión? Yo creo que de eso se trata justamente de escuchar y analizar diferentes datos, diferentes puntos de vista, para de esa manera nosotros sacar nuestras propias conclusiones, ¿ok? Porque déjame hacerte una pregunta. Aparte de lo que te acabo de comentar, porque yo lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, si mis abuelos estuvieran vivos, mis abuelos tuvieron la oportunidad de ver la Segunda Guerra Mundial, vieron muchos eventos, recesiones, crisis, pero yo creo que en este momento nosotros estamos viviendo un momento sin precedentes, que no solamente está afectando a la región, sino que está afectando al mundo entero. Y yo opino que independientemente de la edad que tú tengas, ¿ok? Seas joven, seas adulto, seas ya una persona mayor, creo que esta es una de las experiencias más intensas que nosotros hemos vivido en nuestra vida. Eso, obviamente, sin contar el impacto que esto tiene en nuestros niños y en la juventud. Y ahí me permito contarles otra historia. Mi hermana vive aquí en Panamá también, y mi mamá también, mis padres también viven aquí en Panamá. Y vivimos todos cerca, estamos hablando de que vivimos probablemente a 3, 4 cuadras de cada uno. Pero obviamente con todo esto, el distanciamiento social y de la cuarentena, cada quien estuvo en su casa, porque cada quien tiene, bueno, sus diferentes hábitos alimenticios y todas estas cosas. Resulta que un día mi hermana me pide ayuda, me dice, manito, de verdad tengo que hablar contigo, la verdad no sé qué hacer porque Nico no quiere hacer sus tareas, Nico lo que se la pasa es viendo televisión y en el teléfono todo el día. Yo no tengo hijos, yo no soy un experto padre, para mí los sobrinos son esos hijos que puedes devolver. Eso lo escuché una vez y la verdad que me causó muchísima risa. Y yo tuve la oportunidad de conversar con él y lo hicimos obviamente a través de una videollamada y darle un poquito de contraste y hacerle saber que, mira, sabemos que esta situación que está pasando el mundo, no solamente tú, tiene un impacto grande emocionalmente y mentalmente. Obviamente él estaba muy deprimido porque él decía, pero es que tío, yo no he salido de mi casa en 2 meses y medio. Yo no sé lo que es salir a tomar el sol, es encerrado dentro de la casa. Obviamente eso es entendible y debe ser muy difícil a esa edad. Mi sobrino tiene 13 años y no me quiero imaginar para todos ustedes, los que tengan hijos de niños muchísimo más pequeños, que por lo menos a un niño de 13 años se le puede explicar lo que está sucediendo y lo va a entender. Pero a un niño de 3 y 4 años, que tienen que pasar 2 meses y medio, 3 meses, 4 meses, encerrados, sin poder ir a un parque, sin poder ver a su familia, sin poder abrazar a sus abuelos, debe ser algo muy duro. Debe ser algo muy duro. Y por eso digo que esto es uno de estos momentos sin precedentes en la historia de nuestras generaciones, ¿ok? Por eso es que yo digo que toma mucho control emocional y sobre todo mental. Tratar de no verse afectado no solo por la cantidad de personas, porque vamos a estar claros, no solamente es la cantidad de personas que hemos perdido, que están muriendo día a día, sino que además que esas personas están muriendo solas. Toma muchísima fortaleza, además, ver el impacto económico que esto ha tenido en cada uno de nosotros, en diferentes niveles, porque lo que yo te invito a pensar es que
Seas una persona de pocos recursos, seas una persona de medianos recursos, una persona de muchísimos recursos, una persona con muchísimo dinero, realmente cada quien está sufriendo un impacto económico a diferente nivel. Si yo tengo amigos que aquí en Panamá se salió una figura que se podía suspender el contrato. Y suspender el contrato significa que a pesar de que no te despiden, la empresa puede dejar de pagarte por un tiempo porque durante ese tiempo no estás prestando los servicios. En este momento, donde muchísimas empresas tuvieron que cerrar sus Santa Marías y dejar de prestar un servicio, obviamente había muchísimas personas que estaban cobrando sin necesidad de, o sea, sin prestar el servicio. Obviamente no es culpa de estas personas que están trabajando y que hayan perdido el trabajo, pero de la misma manera también es un poco difícil para las empresas. Pues sobre todo yo lo veo desde el punto de vista, por ejemplo, la aerolínea bandera de Panamá, Escopa. La nómina de ellos debe ser de muchísimos millones de dólares al mes con toda la cantidad de personal que ellos tienen. Imagínense ustedes tener que pagar estas nóminas sin poder cubrirlas porque no están generando ingresos durante estos meses de cuarentena. Entonces, independientemente de que tú seas una persona de bajos recursos y dejas de percibir un salario mínimo, o seas una persona de medianos recursos y dejes de percibir un salario como profesional, obviamente los gastos de cada una de estas personas va acorde a su nivel de vida. Entonces, obviamente para una persona que gana muy poco, sus gastos son menores. Para una persona que gana un poquito más, tú podrías pensar que sus gastos son un poco mayores. Y así sucesivamente. O sea que a nivel del impacto económico es igual para todos en algunos casos, y sobre todo para los empresarios es muchísimo más duro. En mi caso, yo tengo un equipo de menos de 10 personas y estas personas, obviamente durante este tiempo, gracias a Dios nosotros trabajamos remotamente y estamos generando productos y todo eso, a pesar de que no hemos estado generando ingresos. Ellos han estado trabajando y por ende se les ha estado pagando su salario, lo que me ha llevado a mí a ser bien creativo y a producir dinero y sacar dinero de acá y buscar dinero de allá y prestar mis servicios profesionales como experto en gestión de datos y captura de información a otras empresas y tomar de ese dinero y poder cubrir la nómina y así sucesivamente. Y lo que yo le digo a muchísimas personas y lo que yo le comentaba a mi sobrino en ese momento es que si tú eres una de las personas que tiene un techo sobre su cabeza, que tiene salud y que tiene comida, deberíamos despertar agradecidos todos los días, o sea, todos los días de este mundo, porque sabemos que con todo esto que está pasando hay muchísimas personas que se las están viendo muy feo. De por sí, el Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas estima que debido al COVID-19, el número de personas enfrentando inseguridad alimenticia, escuchen bien, se va a duplicar y podría llegar hasta las 265 millones de personas en este año. Y normalmente los países que están dentro de los 10 primeros países que están dentro de este programa, que son los que tienen la peor crisis alimenticia, normalmente están la mayoría en África, pero en este caso tenemos dos países de este lado del mundo, que es Haití y Venezuela. ¿Okay? Entonces es muy importante que tengamos ese contraste y nos demos cuenta de que a pesar de que la situación ha sido muy difícil para todos, también debemos darle las gracias a Dios, al universo, a lo que tú creas, por poder despertarte todos los días y tener un plato de comida, tener agua y tener electricidad, porque no todo el mundo está viviendo esto bajo las mismas condiciones. Y si tú me estás escuchando en este momento, te aseguro que eres una de esas personas privilegiadas, porque muchísimas personas ni internet o ni siquiera un equipo para poder escuchar un programa digital, un podcast, un programa de radio tendrán, ¿ok? Entonces, por otro lado, también pienso que también es muy importante que le demos las gracias a todas esas personas. Vamos a estar claros. En muchísimos países la economía no se paralizó por completo y siguieron un grupo de personas arriesgando sus vidas y la de los suyos para poder reducir el impacto que esto podría tener en cada uno de nosotros. Por eso, para mí es muy importante reconocer y darle las gracias, como ya sabemos, sobre todo al personal médico, al personal administrativo que trabaja en las clínicas y en los hospitales, también reconocer a los funcionarios públicos. Aquí lo que es los bomberos, la policía, han hecho un excelente trabajo. Los funcionarios de gobierno también, esas personas que independientemente ustedes quieran juzgar que lo están haciendo bien o mal, tienen que estar en la calle y tienen que estar dando un servicio y tienen que estar tomando decisiones todos los días para que el impacto que todo esto tiene sobre cada uno de nosotros sea muchísimo menor. Y además también
irnos un poquito más allá y extender nuestra gratitud a todas esas personas que están trabajando en las tiendas, en las farmacias, en los supermercados. Desde la persona que está detrás del mostrador de las carnes, la cajera que te está cobrando el dinero por tus compras y la persona que te está empacando tus alimentos. La verdad que estas personas, independientemente, tuvieron que seguir saliendo a la calle para poder producir el dinero necesario para poder mantener la familia. ¿Okay? Entonces, a estas personas, la verdad, mi agradecimiento, y espero que ustedes también les den el agradecimiento a estas personas, y también los honro por todo esto que están haciendo. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de lo que significa esto de la nueva normalidad. Pero antes, yo pienso que es muy importante que analicemos lo siguiente, y es que las medidas que han tomado los diferentes gobiernos y la Organización Mundial de la Salud para controlar la propagación del virus, es importante que se tomaron en base a la medida de la información que ellos tenían en ese momento. ¿Okay? Pero si algo sabemos de la ciencia es que se trata de tomar decisiones en base a los datos que se tienen en ese momento, pero también a medida que esos datos van cambiando o se van confirmando, la ciencia te sugiere que debes ajustar esas decisiones para obtener diferentes resultados. Porque como bien sabemos, yo siempre digo esto, que la definición de locura es hacer siempre lo mismo y esperar diferentes resultados, y es lo mismo. En este caso, nosotros no podemos esperar seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Ya sabemos en cierta manera lo que funciona, ya sabemos muy bien lo que no funciona. Hemos aprendido, o realmente es lo que deseamos, que hayamos aprendido de los errores que se cometieron en otros países, de las cosas que se debieron hacer y de las cosas que no se debieron hacer. Y en el caso de algo tan serio como es una pandemia, y yo lo escribí en un post en mis redes sociales hace tiempo, pero es mejor ser exagerados y estar equivocados que ser descuidados y que todo esto termine en una desgracia muchísimo peor. Y otra cosa que es importante tomar en cuenta, y es que lamentablemente los seres humanos, si de repente saliera la Organización Mundial de la Salud y dijera, bueno señores, por ahí, que por sí pasó. En noviembre se estaba hablando de esto, en diciembre se estaba hablando de esto, pero nadie tomó de esto en serio sino hasta enero, febrero. La Organización Mundial de la Salud estaba advirtiendo, quizás no de la manera que debieron haberlo hecho, vamos a estar claros, y de eso podemos hablar extendidamente. Pero sí ya se sabía que algo estaba pasando en China, sí se sabía de que era una enfermedad, que era un brote que se estaba convirtiendo en una epidemia, que posiblemente se podía convertir en una pandemia. O sea, se sabían esas cosas, pero hasta que no empezamos a ver números que nos aterrorizaran, hasta que no empezamos a ver la gran cantidad de personas afectadas, la gran cantidad de personas muertas. Y obviamente la Organización Mundial de la Salud y los diferentes gobiernos tuvieron que exagerar la situación, porque obviamente tenían que exagerarla. Había muchísimos factores que son desconocidos, ¿ok? Y ante lo desconocido es muy difícil tener certeza. En ese momento fue que el mundo empezó a prestar atención, ¿ok? Entonces, lamentablemente, si no se hubiesen exagerado las medidas en ese momento, con vistas de estar equivocados, quién sabe lo que hubiese pasado en este momento. Pero ya con todos estos meses que han pasado, algo que los gobiernos se están dando cuenta es que el impacto del daño colateral de las medidas que se han tomado por la cuarentena y por el distanciamiento social y todas estas cosas y de cerrar toda una economía a nivel mundial han sobrepasado el impacto, ¿ok?, que pudo haber tenido solamente la enfermedad. Porque el impacto que ahorita se está teniendo y que se está viviendo a nivel de lo que es la economía, ¿ok? El impacto que estamos viendo ahorita de las personas, todo el mundo está perdiendo sus ahorros, las personas muriendo de hambre, el incremento de la obesidad y otro factor que es fundamental que quizás no se ha considerado, que son algo que se llama death of despair o las muertes por desesperación, que son estas personas que se desesperan porque ven obviamente que hay un futuro muy incierto, tanto económico como social, y que lo ven en riesgo y se hunden en el alcoholismo, en las drogas, en la depresión. Y estas personas terminan sufriendo sobredosis y terminan sufriendo fallas en el hígado debido al alcoholismo, o quizás pueden terminar en suicidios. Todo esto sobrepasa cualquier daño que pudo haber causado solamente la enfermedad. ¿Okay? Y por eso es que nosotros estamos viendo que a pesar de que los casos no han disminuido, pero vamos a estar claros, los casos siguen aumentando, sí se habla de que se ha reducido la curva de contagios y todas esas cosas,
Y vemos cómo se está flexibilizando lo que es la movilidad y se está flexibilizando el distanciamiento social. Y lo interesante de todo esto es que a pesar de que el impacto del daño colateral es tan visible, todavía existen personas que están totalmente en contra de que se relajen las medidas. ¿Ok? Y yo tengo mi propia opinión al respecto. Me gustaría compartirla con ustedes. Por un lado, siento que estas personas tienen razón. Sí, definitivamente estas personas tienen razón. Pero lamentablemente, porque vamos a estar claros en algo, lamentablemente en muchos países, incluyendo Latinoamérica, existen grupos de personas egoístas que solamente piensan en su bienestar y no miden las consecuencias de sus acciones. Y de esa manera actúan. Y por eso, como yo decía en este podcast, en el episodio 19, es cuando los gobiernos tienen que tomar medidas drásticas y estrictas y obligar a una población bajo amenaza de cárcel y bajo amenaza de multas financieras para que hagan caso. ¿Ok? Y a veces, ni siquiera eso funciona. Porque, por ejemplo, aquí en Panamá, como les comenté, aquí existía una cuarentena bien estricta en la cual solamente se podía salir por género y además también solamente se podía salir 2 horas por número de documento de identidad. Y después de las 5 de la tarde había un toque de queda. Y todos los días estaban arrestando 500 personas detenidas por violar el toque de queda. O sea que ni siquiera con amenaza de cárcel, amenaza de que tenías que ir a un juez de paz y que te iban a meter preso, prevenían que las personas salieran para evitar la propagación del virus. Obviamente, estas personas que están en contra de que se relajen las medidas económicas tienen razón porque lamentablemente todavía va a existir un grupo de personas que van a seguir haciendo lo que les da la gana sin pensar en el bienestar de las demás personas. Pero eso es un grupo reducido de personas. Yo pienso que hoy en día hay personas más conscientes y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a medir el impacto del daño colateral que tienen estas medidas con el impacto real que puede tener la enfermedad. Y justamente esas son parte de las cosas que vamos a estar conversando en este episodio. Pero por otro lado, esta parte de que las personas no hacen caso y de lo que está sucediendo y se tienen que llevar a cabo este tipo de medidas tan estrictas, yo pienso que es porque también nosotros estamos acostumbrados a sociedades patriarcales, donde no solamente nosotros esperamos que nos den órdenes para poder seguirlas. Y yo creo que esto viene de una cultura también, porque si lo vemos a nivel de una cultura latina, no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí me pasó, y yo sé que a muchísimos de ustedes, que anteriormente que los padres decían, bueno, y tienes que hacer esto porque yo soy tu papá, y tienes que hacer esto porque yo soy tu mamá. Y eso venía porque los padres de ellos decían lo mismo. O sea, a mí no me puedes cuestionar porque yo soy el adulto aquí. A mí no me puedes hacer ningún tipo de cuestionamientos y tienes que seguir lo que yo te estoy diciendo porque yo soy tu abuelo, porque yo soy tu abuela y así sucesivamente. Eso lamentablemente incluso se ha extendido a otros niveles porque en los gobiernos de Latinoamérica también ven como a papá Estados Unidos o papá Europa y tienen que seguir las directrices y lamentablemente cuando seguimos las directrices de esos países también seguimos los errores. ¿Okay? Entonces hoy en día lo que se necesitan son gobiernos que no sigan esa cadena patriarcal, sino que puedan tomar toda la información, todo lo bueno que se está viviendo en todos los países, evitar los errores que se están viendo en los otros países y poder tomar sus propias decisiones. Y yo pienso que eso es algo que también debemos estar haciendo nosotros, cada uno como individuos, más allá de lo que nos dice el gobierno. ¿Okay? Y no estoy diciendo de que debemos romper las leyes ni nada de esas cosas, ¿no? Sino que debemos escuchar lo que dicen los gobiernos, la información que nos dan los gobiernos, las entidades de gobierno también. Y en base a las diferentes investigaciones nosotros poder tomar nuestras propias decisiones. Yo soy de los que opina de que las leyes existen por este grupo de personas egoístas que les acabo de comentar, que definitivamente no tienen sentido común y hay que decirle esto no se hace y está prohibido hacerlo y punto. Yo pienso que no debería existir una ley de no matar cuando nosotros sabemos que no se debería hacer. Eso es algo que todo el mundo diría, pero eso es sentido común, no se debería matar, no se debería robar. ¿Okay? Porque para mí sería tan fácil de que si todos entendiéramos que mis derechos terminan donde comienzan los tuyos, yo creo que nos ahorraríamos muchos problemas como sociedad. ¿Okay? Porque hoy en día, con todo esto que está pasando, tenemos que entender que ahora va a quedar en las manos de cada uno de nosotros tomar las medidas necesarias para protegernos y para proteger a nuestros seres queridos. Así como, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar de Suecia, el gobierno lo que hizo fue dar recomendaciones. Sigan estas recomendaciones, lávense las manos, mantengan el distanciamiento social, usen las máscaras en lugares públicos.
y Suecia confió en sus ciudadanos, ¿ok? Para que ellos se cuidaran y para que ellos cuidaran a los suyos. Y a pesar de que muchísimos gobiernos criticaron a Suecia y se habló de que Suecia tenía la mayor cantidad de muertes por 100.000 habitantes de todos los países de Europa, realmente ellos también entendieron algo que es lo que se está aplicando hoy en día, que primero, a través de la fuerza no puedes estar controlando a una sociedad, ¿ok? Segundo, que obviamente una cuarentena de la magnitud como se vivió en muchísimos países era insostenible, ¿ok? Y tercero, que esto era algo que iba a durar un largo tiempo, ¿ok? Y de por sí, vamos a estar claros, yo he escuchado varios expertos hablar de que se espera otra oleada del virus, como se ha visto en otras pandemias. E incluso yo he escuchado de que esta pandemia se podría convertir en una endemia, ¿ok? Para los que no conocen, una endemia es cuando podemos ver la presencia habitual del virus, como pasa con la influenza. La influenza se convirtió de pandemia a una endemia. Y por eso es que este gobierno, Suecia en particular, estaba apostando a medidas a largo plazo que sean sostenibles. Porque vamos a estar claros, si este virus dura 6 meses, 8 meses, 9 meses, 12 meses, o como incluso se ha escuchado, 18 meses, es insostenible mantener a toda una población encerrada, ¿ok? Además de todo ese daño colateral que ya hemos hablado. Por eso, esto que ustedes están viendo, de que se están flexibilizando las medidas, que se está flexibilizando el distanciamiento social y que se están aperturando ciertos bloques económicos en ciertos países, no quiere decir que la pandemia se acabó. No quiere decir que la pandemia está bajo control. No quiere decir nada de eso. Y es muy importante que lo entendamos, ¿ok? Esto quiere decir que nosotros vamos a tener que aprender a convivir con la pandemia. Una gran diferencia, ¿ok? Y ustedes, bueno, se preguntarán, pero bueno, ¿por qué si no existe una vacuna o un tratamiento? ¿Por qué se están flexibilizando las medidas? Y una de las razones, aparte de lo que ya les he comentado, de poder reducir ese daño colateral tan grande que la cuarentena está causando, es que se está apuntando a algo que se conoce como la inmunidad de la manada o la herd immunity, ¿ok? O la inmunidad colectiva también como se le conoce. Que eso sucede cuando un porcentaje de la población ha sido expuesta al virus y ha desarrollado una inmunidad que cuando el virus vuelve a ver esa persona que ya ha desarrollado esa inmunidad, esa persona ya no es capaz de seguir propagando el virus. Y obviamente esto prevendría que la enfermedad se siga propagando, porque el virus se va encontrando con personas inmunes por todos lados, obviamente no puede contagiar a más nadie y el virus cesa. Y según lo que yo he visto en el caso del coronavirus, se estima que es necesario que entre un 60 y un 80% de la población genere esa inmunidad para poder lograr lo que se llama esa inmunidad de la manada, ¿ok? Herd immunity. Y yo sé que para muchos de ustedes esto suena como una locura y esto justamente es una de las razones por las cuales no se comparte en las noticias, ¿ok? Y yo lo que les sugiero a ustedes es que lo veamos desde el punto de vista de que analicemos lo que sí sabemos y lo que no sabemos, ¿ok? Porque uno de los problemas más grandes que nosotros hemos tenido durante estos meses, y realmente tú podrías estar de acuerdo conmigo, es la confusión tan grande que vemos todos los días. Y no solamente la confusión, vamos a estar claros, también lo que son las contradicciones que vemos cada día, ¿ok? Que vemos en las noticias, en los canales oficiales. La CDC un día dice una cosa, la Organización Mundial de la Salud un día dice otra cosa, que usemos las máscaras, pero que no las usemos, pero que sí las usemos cuando estamos en público, pero que si estamos contagiados es obligatorio, pero que si no es obligatorio, entonces tenemos que utilizarla cuando sea obligatorio, porque cuando estamos en público tenemos que usarla. O sea, es algo que hoy en día las personas no saben, no entienden qué van a hacer, ¿ok? Otra cosa que hemos visto muchísimo es que el virus vive que si 3 días en metal, 8 días en cartón, 10 minutos en el papel higiénico y ya las personas no saben. Entonces obviamente se crea todo un psicoterror que tienes que salir a la calle, llegas con tus compras. Yo por lo menos yo lo hice. Yo cada vez que salía de compras, yo ponía todas mis compras en la puerta, iba bolsa por bolsa de mercado, la ponía en la cocina, iba sacando artículo por artículo, lo iba desinfectando. Si eran frutas o eran otras cosas, yo los ponía a lavar. O sea, el proceso de compras a mí me llevaba casi que todo el día.
casi que todo el día hacerlo. Y después de eso meterse a bañar. Que todo eso está bien. Pero, sin embargo, salió un artículo de la CDC donde ellos dicen que el coronavirus no se propaga a través de superficies contaminadas. ¿Okay? Pero ellos dicen, pero no dejen de tomar medidas esenciales. Que esto es lo mismo que sucedió al principio. No usen máscara. Después, usen máscaras. O sea, todas estas contradicciones, la verdad, que paralizan a las personas. ¿Okay? De la misma manera como también nosotros hemos visto desde que salió este coronavirus, se han visto muchísimas teorías de la conspiración. Y vamos a estar claros con algo, con esto de las teorías de la conspiración. ¿Okay? Cuando se empezó a hablar del virus, se empezó a decir de que, bueno, no, que el virus fue creado en un laboratorio chino y eso inmediatamente lo catalogaron como una teoría de la conspiración. Las teorías de la conspiración yo pienso que vienen de dos partes. Una, personas con intereses, ¿okay? Que no quieren que se descubren ciertas verdades. Y por otro lado, tenemos personas extremistas que quieren aterrorizar para poder llamar la atención. ¿Okay? Entonces, por un lado tenemos personas con intereses de confundir la verdad y por otro lado tenemos personas que quieren exagerar las cosas para aterrorizar a la población para que les presten atención. ¿Okay? Entonces, en ese caso, yo lo veo desde este punto de vista. En cada mentira hay algo de cierto y en cada verdad hay algo de mentira. ¿Okay? Entonces, en este caso de las teorías de conspiración, obviamente, no, qué bueno que fue un plan macabro para tumbar la economía. Quizás no haya sido de esa manera, pero quizás hay algo de cierto en todo esto. Y de por sí, con respecto a esto de que el virus se creó en un laboratorio, hay investigaciones, hay países que están activamente investigando si este virus se creó en un laboratorio y hacer responsable a China si ese virus salió efectivamente de uno de los laboratorios de China. Porque de nuevo, hay muchísimas coincidencias con respecto a todo esto. ¿Okay? Entonces, allí lo que yo les invito a pensar es que no descartemos teorías de la conspiración, pero tampoco las tomemos como verdad, sino simplemente escuchemos y tratemos de ver cuál parte o qué porción de eso que estamos escuchando podría ser cierto, ¿ok? Y mantenerlo detrás de la cabeza, simplemente para que empezamos a ver diferentes opiniones de diferentes cosas y mantengamos una mente abierta de lo que puede estar pasando, ¿ok? Porque lo importante es poder filtrar la información que nos sirve y la información que no nos sirve. De nuevo, si por un lado están diciendo de que las superficies contaminadas pueden ser una manera de contagiarse, ok, esto yo lo tomaría como algo serio y me tomaría el tiempo de limpiar todas las superficies y todo lo que yo tenga contacto. Entonces, por eso es que es tan importante de que no, yo siempre se lo comento a todas las personas, no tomemos por sentado todo lo que nos dicen. O sea, cuestionemos. Ni siquiera tomen por sentado lo que yo les estoy diciendo en este momento. Vayan al finalizar este podcast e investiguen todo lo que yo les estoy comentando acá. Y saquen sus propias conclusiones. Y una de las cosas que yo siempre he dicho, o sea, ahorita con todo esto del coronavirus, se tienen tableros donde todos los días se ve la cantidad de infectados, se ve la cantidad de muertos. Y eso lo que crea es más terror en la población. Sí, yo entiendo que lo quieran hacer como para que las personas lo tomen en serio, pero por otro lado, estamos realmente tomando en consideración el efecto psicológico que esto está teniendo en nuestra sociedad. ¿Ok? Porque vamos a estar claros en algo. Nosotros necesitamos saber cuántas muertes hay diarias de coronavirus. Se los pregunto. Necesitamos saberlo. Necesitamos saber cuántas personas se están contagiando. Quizás no, porque vamos a verlo desde este punto de vista. ¿Ustedes saben cuántas personas sufren o son diagnosticadas de diabetes al día? Muchísimas, porque déjenme decirles algo, de por sí 10.000 personas, 10.000, así como escucharon, 10 y 4 ceros, mueren todos los días a causa del diabetes. Esto estamos hablando de 3.6 millones de personas o más mueren al año de diabetes. Ustedes se imaginan si nosotros tuviéramos un tablero y que todos los días estuviéramos viendo que ese contador 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 y así sucesivamente y vamos viendo la cantidad de personas y estamos hablando que para que 10.000 personas mueran de diabetes, millones de personas están sufriendo de diabetes y tuviéramos en otro lado un tablero que contara las personas que empiezan a sufrir o son diagnosticadas de diabetes. Eso sería una locura. Bueno, y quizás, bueno, yo diría que a lo mejor sería hasta bueno, ¿no? Porque la gente dejaría de consumir tantos productos que te pueden llevar a tener un cáncer, ¿ok? A un cáncer, no, una diabetes. Pero, por eso yo les digo, o sea, vamos a analizar lo que sí sabemos, ¿ok?
Y de esa manera podemos sacar nuestras propias conclusiones. En ese mismo cuadro que yo les estoy comentando, que es el cuadro que la mayoría de las personas utiliza, que es el de la Universidad de Johns Hopkins, que es en donde nosotros vemos todos los días las personas que se contagian, las personas que mueren, sucesivamente. Si nosotros utilizamos esos números que están allí, ¿ok? Y hacemos un cálculo matemático, y lo que hacemos es que tomamos como referencia el número de personas que están contagiadas y el número de casos, del número de personas confirmadas, porque esto es importante, el número de personas confirmadas y las personas que han perdido la vida a causa del coronavirus, ¿ok? Podríamos hablar que se habla de un promedio de mortalidad de un 6%. ¿Qué quiere decir esto? Que 60 de cada 1000 personas que contraen el virus mueren, ¿ok? Y es importante tomar en cuenta ese número porque a pesar de que es un número aparentemente alto, o es muy alto, hay muchas cosas que no se toman en consideración. Y entendamos qué significa ese número de casos confirmados, ¿ok? Entendamos un poco. La manera en que se clasifican los casos epidemiológicos, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Europeo, que es el equivalente a la CDC americana, es que ellos categorizan esto en 3 categorías, y presten atención. Ellos tienen posibles, ellos tienen probables y tienen confirmados, ¿ok? Posibles es cuando cumples un criterio clínico, que quiere decir que te falta un poco la respiración, que estás tosiendo, que tienes fiebre, que presentas ciertos síntomas, ¿ok? Luego tienes el probable. El probable es cuando ya se te hizo tu diagnóstico clínico y además de eso se te hace un criterio de diagnóstico. O sea, un doctor te ve y te diagnostiza que es posible que tú puedas tener el virus. Y luego viene el confirmado. El confirmado es cuando tú cumples un criterio de laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que se te sacó sangre, se te hizo la prueba y se te encontró positivo, confirmado de que tenías el coronavirus. ¿Ok? Y esto me parece súper interesante porque yo tengo una amiga que vive en los Estados Unidos y siempre tenemos llamadas en conferencia. Y una de las cosas que yo vi fue que ella me comentó un día, no, es que estoy aislada en mi cuarto porque tengo síntomas del coronavirus. Tengo mucho dolor de cabeza, estoy estornudando mucho, tengo fiebre. Y yo le dije, ajá, pero cuéntame algo. ¿Y qué te dijeron a ti los doctores? ¿Ya te hicieron la prueba? Y me dijeron, no me hicieron la prueba porque me dijeron que a menos de que se me complique, no es necesario que se me haga la prueba. Durante esas semanas, al esposo de ella también le dieron síntomas. Al sobrino de ella que estaban cuidando también le dio síntomas. O sea que de esas 3 personas, a esas 3 personas no se les hicieron ningún test y no entraron dentro de los casos confirmados que nosotros vemos en este tablero de Johns Hopkins. En el podcast que yo les mencioné, de por sí se menciona que Tony Robbins estaba entrevistando al doctor Eran Ben-David, que es un médico especialista en enfermedades infecciosas. Y él menciona que en un estudio que ellos realizaron a 3.000 personas, y ellos lo hicieron con kits de pruebas confiables, se menciona que el 97.5% de las personas y de los casos que ellos probaron como positivos, esas personas o no tenían síntomas o tenían síntomas muy leves. ¿Ok? Y que solamente un 2.5% de las personas eran las que presentaron síntomas graves que quizás tuvieron la necesidad de ser hospitalizados. ¿Ok? Y esto los llevó a deducir a ellos que el estimado como tal de lo que es la tasa de mortalidad estaba totalmente equivocado. Porque si esto que les estoy comentando de por sí es como se los estoy comentando y lo pueden investigar, ¿ustedes creen que es posible que existan muchísimos más casos que el número de los casos confirmados? Y como resultado de esto, la tasa de mortalidad sea muchísimo menor. Porque vamos a estar claros, la cantidad de casos confirmados en un país, que se reporta en un país, en un estado, va directamente relacionado con la cantidad de pruebas que se puedan realizar en ese país. Por ejemplo, en Panamá se han realizado creo que 65.000 pruebas, que es bastante, vamos a estar claros, pero estamos hablando de que Panamá es un país de 3 millones de personas, ¿ok? Y de las cuales el 78% o algo así han sido negativas porque casos confirmados, solamente hay 13.000 casos, ¿ok? Entonces, esto fue lo que los llevó a ellos a hacer este estudio, porque sí, muchísimas personas decían, bueno, sí, lo más probable es que estemos equivocados por un factor de 2 o de 3. No. Lo interesante de esto es que bajo ese estudio que ellos hicieron, con el doctor Ben-David, y escuchen bien, se calcula que realmente
podían existir hasta 50 veces más casos de los confirmados. ¿Ok? Porque vamos a estar claros, algo que sí sabemos es que el coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. Extremadamente contagiosa. Y si esto es así, vamos a estar claros. En un país, por ejemplo, como Panamá, donde hay 3 millones de habitantes, ¿cómo pueden haber solamente 12.000 o 13.000 casos? O sea, hay 13.000 casos confirmados, sí, pero obviamente hay muchas personas, porque aquí de por sí ellos tienen un sistema tecnológico que uno de los más avanzados de la región, en el cual tú chateas con un robot virtual y es capaz de decirte si tienes este síntoma, si tienes estos síntomas, que no sé qué, y en base a eso te dice si debes ir al centro clínico o no. Y si tienes síntomas leves, te recomienda que no vayas al centro clínico. O sea que es una persona que pudo haber tenido el coronavirus, pero realmente no fue un caso confirmado. Entonces, esto los llevó a ellos a estimar que la tasa de mortalidad era de 0.1 a un 0.2, que esto traducido en números sería 1 o 2 muertes por cada 1.000 personas. ¿Ok? Entonces, ahora veamos algo. Nosotros nos estamos acercando ahorita a las 400.000 muertes a nivel mundial. Y esto tomando en consideración que muchas de las muertes de esto, y esto es muy importante que lo escuchen, no sean de coronavirus. Porque algo que está pasando muy particular, y esto se identificó en los Estados Unidos, pero también se vio en otros países, es que lo que son las muertes por gripe, recuerden de que al año mueren cientos de miles de personas por influenza o por gripe, ¿ok? Y las muertes por COVID estaban siendo mezcladas. En los Estados Unidos es algo que pasa. De por sí en los Estados Unidos, y esto está en las noticias, lo pueden buscar, se detectó de que la mayoría de los doctores les estaban dando instrucciones en los hospitales de que pusieran en los certificados de defunción que había sido muerte por coronavirus. De por sí, una de las personas que está en el panel es un senador y es un doctor, él se llama Scott Jensen. Él describe cómo a los médicos, incluyéndolo a él, les dieron instrucciones para que ellos identificaran todas las muertes como COVID-19, como causa de la muerte. ¿Ok? Esto sin hacerle ningún tipo de pruebas a la persona. Pero sin embargo, también él da un ejemplo, porque él dice que incluso si una persona llega a un hospital porque se tiró de un edificio, ¿ok? Y cayó al piso, y en ese momento lo atropelló un autobús, luego vino un tigre y lo mordió, ¿ok? Y luego vino una serpiente y lo envenenó, y resulta que la persona podía tener síntomas de gripe, resulta que la causa de la muerte era COVID-19. O sea, eso no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que sepamos todas estas cosas, porque de esa manera nosotros podemos realmente entender lo que es la gravedad del asunto. Y si queremos hablar de gravedad, ¿ustedes tienen idea de cuántas personas mueren de desnutrición todos los días? Estamos hablando de aproximadamente 10.000 personas diarias. Y con todo esto que está pasando, como les dije, el Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas estima que estos números se van a duplicar. De diabetes mueren 10.000 personas, como les comenté, diariamente. Pero veamos un poquito más allá. ¿Saben cuántas personas mueren de cáncer? 25.000 personas mueren aproximadamente cada día. Estamos hablando de más de 10 millones de muertes al año. ¿Y saben cuál es la causa número 1 en el mundo de muerte? Las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares claman la vida de más de 50.000 personas. Estamos hablando de más de 18 millones de personas. Y sí, bueno, podemos decir, no, pero es que Alfredo, estas no son enfermedades infecciosas. Y tampoco estoy diciendo que por esto debemos prestarle menos atención al coronavirus, sino que realmente nosotros debemos preguntarnos. Si cuando nosotros sumamos estas 4 condiciones, ¿ok?, que claman la vida de más de 100.000 personas diariamente, estamos hablando de 35 millones de personas al año, no deberíamos tener el mismo nivel de cobertura y el mismo nivel de medidas extremas para poder evitar la muerte de todas estas personas. Y sin embargo no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque entonces allí sí estamos abogando por el sentido común de las personas. Así estamos abogando de que cada persona tiene que de verdad tomar sus medidas para no para no sufrir de estas condiciones. Y sí, yo entiendo de que las otras 4 condiciones realmente no te matan de una semana para otra. Pero es que todavía existe la gripe estacional. La gripe estacional causa la muerte de cientos de miles de personas al año. Y de esto no escuchamos nada. O sea, tengo gripe. Lo que no sabe es que muchísimas personas de esa gripe han llegado a perder la vida. ¿Ok?
Lo, lo importante de todo esto es que veamos, que tengamos un contraste. De por sí nosotros estamos expuestos a un virus todos los días y tenemos un sistema inmunológico que está constantemente combatiéndolo. ¿Ok? Entonces, si seguimos analizando un poco la información que sí sabemos, ¿ok? Sabemos que hay otras enfermedades que causan muchísimo más muertes de lo que pueda causar el coronavirus. Sin embargo, no estamos tomando el tipo de medidas extremas que estamos tomando con el coronavirus. También sabemos, porque esto ya está probado estadísticamente, de que las personas de 65 años en adelante representan aproximadamente el 73.6% de las muertes. ¿Ok? Y el 22.4% son personas de entre 45 a 65 años. Estamos hablando de que esto da un total de 96%. Quiere decir que entre 45 años en adelante, ¿ok?, es un 96% de las muertes. ¿Ok? Ahora, del 100% de estas muertes, se calcula que el 75% de estas personas sufría algún tipo de condición, bien sea enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias, presión arterial, obesidad mórbida, cáncer. Y sin embargo, un 24.7% no se sabe si sufría una condición o no, ¿ok? Porque no se le hizo un diagnóstico o a lo mejor lo tenía pero nunca se supo. Y solo un 0.7% ha sido confirmado de que estas personas murieron sin tener ningún tipo de condición, ¿ok? Entonces, en base a esto, está confirmado que las personas mayores de 65 años están en mayor riesgo. ¿Ok? Y más aún si tienen algún tipo de condición. Y seguido por esto están las personas entre 45 y 64 años que puedan tener alguna condición de salud. Teniendo estos datos a la mano, ¿ustedes creen que sería justo decir que las medidas de extrema cuarentena para toda la población sean un poco desmedidas? Y de nuevo, no estoy diciendo que se equivocó. No. Yo soy de los que opinan que las medidas que se tomaron en el momento que se tomaron eran las que se tenían que tomar, ¿ok? Porque había muchos factores desconocidos, muchísimas cosas que no sabíamos. Pero teniendo estos datos a la mano, ¿realmente ustedes creen que se pueden tomar otras medidas que tengan menos impacto y menos daño colateral, ¿ok?, que nos permita a nosotros ganar esta batalla? ¿Ok? Porque ya es muy obvio, nos estamos dando cuenta del daño colateral que esta cuarentena y las medidas han tenido. Y nos hemos dado cuenta que este daño colateral como tal sobrepasa increíblemente el daño que pueda ser causado por el virus. Esto obviamente sin tomar en cuenta, porque esto es otra cosa que es importante, que en base a todo esto y todo esto que se está hablando del coronavirus y todo eso, se está hablando de métodos para monitorear el paso a paso de cada uno de nosotros. No sé si ustedes han escuchado hablar de algo que se llama contact tracing. Contact tracing es que tú tengas una aplicación o un dispositivo en el cual, si yo fui a la casa de mi mejor amiga y fui a la casa de mi amante, imagínense, y si fui a la casa de mi amigo, de que esta aplicación pueda saber de que yo estuve en contacto con estas 3 personas. Esto, obviamente, tratando de prevenir de que si a mí me llegan a diagnosticar del virus, poderle hacer el seguimiento a estas personas. Y tú dirías, bueno, en cierta manera, ok, está bien. Pero ustedes imagínense, sabemos lo que pasa con la mayoría de los gobiernos, qué va a pasar con este tipo de información, qué van a hacer los gobiernos con este tipo de información. Y nosotros queremos perder este tipo de libertades, de derechos constitucionales en base a todo esto. Eso es realmente lo que tenemos que pensar, ¿no? Aunque bueno, si hablamos de derechos constitucionales, realmente uno en Latinoamérica los pierde en el momento en que se casa, ¿no? O sea, quizás no les afecte tanto. Pero realmente sería justo pensar que en vez de aterrorizar a la población, en vez de pensar en medidas en las cuales nos van a tener controlados hasta con quién nos vemos, ¿ok?, a dónde vamos, con quién hablamos, pudiéramos educar a la población para que podamos convivir con esta pandemia y de esta manera ganar la batalla. De la misma manera que hemos aprendido a convivir con otras cosas muchísimo más graves. ¿Sería justo pensar que esto es algo que se puede hacer? Yo pienso que sí. Por eso es que es tan importante este episodio, para que ustedes mismos se hagan esta misma pregunta. Porque claro, también está la otra opción y la esperanza que tiene la gente es la vacuna milagrosa. Y yo que he estado siguiendo este tema de lo que es la vacuna, existen casi 30 candidatos a vacunas para el SARS-CoV-2 y que están en diferentes fases, pero se estima que este proceso podría tardar entre 12 a 18 meses.
Y el tema de la vacuna es otro tema que podemos hablar en cualquier momento, ¿ok? Porque existen personas a favor y existen personas en contra. De por sí es interesante porque he estado escuchando por allí que esta es la primera vez que existen movimientos antivacunas sin que exista la vacuna. Pero si ustedes me preguntan a mí, yo me encuentro en el medio. ¿Por qué? Porque sí hay vacunas que definitivamente nos han cambiado como sociedad, ¿ok? Y nos protegen de enfermedades muy importantes. Pero vamos a estar claros en algo. Esto de las vacunas también se convirtió en algo muy comercial. Algo que tiene muchísimos intereses detrás. Porque investiguen. Ustedes tienen idea de la cantidad de billones de dólares que genera el mercado de las vacunas a nivel mundial. Y tomando eso en consideración, ustedes creen que a lo mejor pueden que existan ciertas vacunas que no deberían estar en el mercado, pero sin embargo lo están porque generan un interés económico para alguna persona. Háganse esa pregunta, ¿ok? Entonces, por eso, yo lo que les sugiero y que les invito a pensar es que quizás la vacuna puede que sea la respuesta, quizás no lo sabemos, porque si ustedes no saben, existe una vacuna de la influenza y esta vacuna fue aprobada en 1945 para uso militar y un año después fue aprobada para uso civil. Y sin embargo, se estima que la efectividad de la vacuna es de un 30 o un 60%. ¿Ok? Además de que se habla muchísimo de los efectos secundarios que ha tenido esta vacuna, porque es lo otro, la han hecho tan comercial y le colocan tantos ingredientes que son una porquería, ¿ok? Que causa efectos en la salud más que el beneficio. Entonces ahí es donde yo le comento la parte que, esa es la parte en la cual yo no estoy de acuerdo con algunas vacunas, que el efecto secundario sobrepasa el daño que puede hacerte la misma enfermedad. De por sí yo tengo una amiga que ella trabaja en un hospital y ella le dijeron, no, que tienes que ponerte la vacuna contra la gripe. Se la puso. A los 2 días, una de las peores gripes que les pudo haber dado en la vida. Y sin embargo, ella sigue teniendo gripe todos los años igual, para que ustedes se den cuenta, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante ver todas estas cosas. Y por otro lado, sabemos de que con toda esta carrera del coronavirus, que hay 30 empresas tratando de sacar la vacuna lo más pronto posible, porque vamos a estar claros, existen intereses comerciales en esto. Imagínense la primera empresa que saque la vacuna que sea efectiva, la cantidad de billones de dólares que esa empresa va a generar, ¿ok? Entonces, ¿tú quisieras ser uno de los primeros conejillos de India en probar la efectividad de esa vacuna? Pero más allá de la efectividad, los efectos secundarios que esa vacuna pudiera traer. ¿Tú quisieras ser uno de esos conejillos de India? Pues yo te digo personalmente, yo no quisiera ser uno de esos conejillos de India. ¿Ok? Entonces, por eso es que esta nueva normalidad como tal va a requerir la colaboración de cada uno de nosotros, ¿ok? Para que podamos proteger a esa población de mayor riesgo, que es la población que realmente está en peligro de muerte. Nosotros tenemos que tener en cuenta todos los factores de riesgo y de que a pesar, porque vamos a estar claros en eso, bueno, porque yo soy una persona saludable y no estoy dentro del rango que se está indicando, seamos conscientes, porque nosotros podemos poner en riesgo la vida de las personas que sí lo están, que sí están en riesgo. Y por eso cada uno de nosotros tiene que tomar las medidas necesarias para proteger a nuestros seres queridos y los seres queridos de otras personas también. ¿Okay? Es muy importante que tomemos en cuenta de que con esto del levantamiento de la cuarentena y la flexibilización del distanciamiento social, va a haber un repunte de casos. Va a haber un repunte de casos. Esto quiere decir que vamos a estar incluso más expuestos a la enfermedad que cuando estábamos encerrados. Aunque, bueno, eso es discutible porque de por sí en los Estados Unidos, en Nueva York, hubo un repunte de casos cuando las personas estuvieron encerradas de las mismas personas dentro del mismo grupo familiar. O sea, para que ustedes tengan una idea de que a veces la respuesta no es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que considerar que nosotros vamos a estar expuestos a la enfermedad y que vamos a estar en la calle. Y en la calle va a estar ese asesino. Ese asesino que, bueno, él no mata a todo el mundo, él solamente mata a las personas mayores de 65 años con más probabilidades o las personas que tengan ciertas condiciones de salud y en una pequeña probabilidad mata a otras personas. Pero ¿qué sucede? A lo mejor nosotros no somos una persona de alto riesgo, pero bueno, nos las llevamos nosotros en las manos o porque no nos lavamos las manos bien o nos contagiamos y no tenemos síntomas. Y nos llevamos esto a la casa y en nuestra casa está nuestro papá, nuestra mamá, quizás un sobrinito con una condición delicada, con un cáncer, con un diabetes.
y sin darnos cuenta nos estamos llevando a este asesino a la casa. O se lo estamos llevando a la casa de alguien. Y eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Que si nosotros no tomamos las medidas necesarias para protegernos y para proteger a nuestros seres queridos y a los seres queridos de otras personas, realmente vamos a empeorar la situación en este momento. Ahora sí está claro de que la población más joven puede salir a la calle y que puede buscar el sustento para su hogar y para sus familias. Pero obviamente esas personas tienen que ser conscientes en lo que se están exponiendo y lo que van a exponer a sus familiares. ¿Okay? Ahora, con el tema del uso de las mascarillas. Ahorita el uso de las máscaras es obligatorio en muchísimos países en lugares públicos. Y hay otros países que lo quieren implementar en todos los lados. Y esto es algo bueno y malo. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, al principio de la pandemia se hablaba de que realmente las personas que tengan síntomas son las únicas que deberían usar las mascarillas. Y yo estuve leyendo un artículo del British Medical Journal, que es una de las fuentes más confiables a nivel científico. Y sí se habla de lo que son los efectos secundarios de las máscaras, y se los puedo aquí brevemente compartir. Uno de estos es que el uso de las máscaras, y esto ya lo escuchamos anteriormente, puede dar una falsa sensación de seguridad, ¿okay? Y hacer que las personas adopten una reducción en el cumplimiento de otras medidas de control de infecciones, incluyendo el distanciamiento social y el lavado de las manos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como yo tengo la máscara, ya yo estoy protegido, ya yo me siento Superman, ya el virus no va yo no voy a contraer el virus, entonces ya no me lavo las manos y ya me acerco a todos los grupos grandes que pueda haber, ¿ok? Y no es así. Porque algo que yo he visto, y es súper cómico, mi papá realmente él tiene la necesidad, él quiere salir, y cuando yo voy a la casa, en estos días que les comenté que estábamos en el cumpleaños, nosotros tomamos uno de los celulares, obviamente lo limpiamos, pero en ese momento se lo pasaron a mi mamá y se lo pasaron a mi papá. Y ahí yo pude ver que ellos tomaban el celular como tal y sin darse cuenta, porque esto es lo que lo hacíamos todos, tomaban el celular y después entonces se rascaban la nariz o se rascaban un ojo. Entonces imagínense si ese celular a lo mejor pudo haber estado contaminado, que ahorita la CDC dice que a lo mejor no es así. Y ellos en ese momento, estando en su casa, se contagian. Ustedes se imaginan. ¿Okay? Entonces obviamente las personas que tienen la máscara, ellos piensan de que, bueno, como tengo la máscara estoy protegido, soy Superman. Entonces esa es una de las razones de los efectos secundarios. Además de que también está el uso inapropiado de la máscara, porque las personas realmente no cambian la máscara con regularidad. Se ponen la misma máscara varias veces y no las desechan con tiempo, y lo que hacen es que las lavan. Entonces realmente lo que hacen es aumentar los riesgos con respecto a la exposición al virus. Pero otros efectos secundarios que yo pienso que son los más importantes en este caso es que ellos dicen de que la calidad y el volumen de habla entre dos personas, y me pasó porque yo estuve en una farmacia en estos días comprando las medicinas para mis padres, y la persona que está detrás de la caja registradora me estaba hablando y yo no lo podía escuchar, era muy difícil, entonces obviamente nos teníamos que acercar y lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, en ese aspecto, entonces estamos contrarrestando el efecto de la máscara que acabamos de ver en el primero, o sea, nos sentimos más seguros. Y obviamente es un efecto secundario que es muy difícil de abordar. El otro es que el uso de la máscara facial obviamente hace que te entre el aire exhalado en los ojos, por eso es que se generan, por eso es que se empañan los lentes y todo eso. Entonces eso te da como un impulso de quizás tocarte los ojos y limpiarte, y eso es un efecto que también es muy importante, porque si tus manos están contaminadas y te tocas el ojo, te vas a terminar infectando los ojos. Por eso es importante que si vas a tener la máscara, úsala con lentes, de manera que si te vas a tocar el ojo, toques el lente, no te toques los ojos como tal. Y lo otro otro que se habla es que las mascarillas faciales como tal dificultan la respiración, y para una persona que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es un EPOC, las mascarillas faciales son muy difíciles de mantener, y esto puede empeorar su dificultad. Y otra cosa que se habla es que porque como es tan difícil respirar, esto aumenta la frecuencia respiratoria, obviamente aumenta lo que es la profundidad. Esto puede cargar, ¿ok?, el contenido viral que se esparce dentro de la máscara como tal, que puede llevar a empeorar la condición clínica de las personas que están infectadas, ¿ok? Porque si la respiración mejorada empuja la carga hacia los pulmones, o sea, imagínense ustedes toda esa concentración que queda dentro de las máscaras, ¿ok? Entonces, por eso estos puntos realmente
se amplifican en ese caso que les estoy diciendo, y yo les voy a colocar un link del artículo, está en inglés, porque ellos dicen que se amplifican sobre todo para las personas que están muy contaminadas. Y lo otro, que es el otro punto que ellos dicen, de que si lo que se está tratando de crear es inmunidad de la manada, y lo que estamos haciendo es evitando, en cierta manera, que limitar el brote como tal, entonces ahora lo que estamos haciendo es que la eficacia de esta inmunidad que estamos tratando de crear se puede ver en riesgo. ¿Okay? Entonces, lo que yo he visto, que es el sentido más común, es que sí, bueno, utilicemos las máscaras cuando estemos en lugares concurridos, pero hoy en día yo he visto personas que utilizan la máscara incluso cuando están manejando, o sea, te estás solo en tu carro, ¿para qué te vas a poner la máscara? Te vas a contaminar tú mismo, ¿ok? O sea, no tiene sentido, o sea, utilízala cuando estés enfrente de otras personas que no sean parte de tu grupo familiar, en ese momento sí puedes utilizar tu máscara. ¿Okay? En cuanto a la economía, bajo lo que es la nueva normalidad, si algo hemos aprendido es que es la importancia que tiene la producción y el abastecimiento local. De por sí en Panamá una de las cosas que a nosotros nos ayudó muchísimo a nivel de vegetales y de hortalizas y de frutas es que en Panamá tiene muchísima producción local. Y yo creo que los países se han dado cuenta que es importante hoy en día incentivar mucho más que antes lo que es la creación de fábricas y de empresas que se encarguen de abastecer primero a la población local y luego que se encarguen de exportar, porque en el momento que se cierren las fronteras por alguna otra razón, ahí vamos a ver la importancia de que es tener un abastecimiento local. ¿Okay? Por otro lado, a nivel de economía, vemos que muchísimas empresas realmente entendieron la importancia del trabajo remoto. ¿Okay? Y yo como empresario realmente entiendo la resistencia que estas empresas pueden tener con respecto al trabajo remoto y sobre todo en la cultura latina, donde existen grupos de personas que tratan de hacer lo menos posible, ¿okay? y ganar un salario. Porque yo era uno de esos empresarios, pero sin embargo yo me adapté a esta cultura de estas personas que podrían hacer eso. Y realmente a través de la tecnología y a través de procesos y de políticas, nosotros logramos que nuestro equipo pudiera trabajar remotamente desde el año pasado. Desde el año pasado nosotros entregamos las oficinas de nosotros y todo el equipo de nosotros trabaja remotamente. Por otro lado tenemos lo que son las oficinas, los restaurantes, las tiendas, los centros comerciales. En muchos países van a abrir, pero como parte de las medidas de la nueva normalidad, lo van a hacer con una limitación de que solamente pueden estar ocupadas hasta el 25% de la capacidad, justamente para que haya cierto distanciamiento social. En cuanto a los viajes internacionales, realmente he estado investigando muchísimo, me encanta viajar, obviamente, y todavía no está muy claro cuáles van a ser los protocolos. En Europa, que ya se han ido resumiendo algunos viajes internacionales, se han estado hablando de varias cosas. Uno es el uso de mascarillas en los aviones, que, bueno, ustedes me dicen a mí un viaje de 8 horas, Panamá, Madrid, que son 8, 9 horas. Ustedes se imaginan estar en un vuelo 9 horas con una mascarilla, respirando el mismo aire todo el tiempo, va a ser complicado. Lo otro es que muchísimos países van a estar exigiendo certificados de laboratorio donde se diga que no estás contagiado y que sea de los últimos 2 días prácticamente. En otros países, llegando, te van a colocar en cuarentena por 14 días. ¿Okay? Así que desde mi punto de vista los viajes van a seguir restringidos por un tiempo y van a estar limitados a las personas que necesiten regresar a su destino, a su casa o que tengan razones muy específicas de por qué necesitan viajar a ese país. ¿Okay? También como parte de esta nueva normalidad debemos recordar que una parte de la población va a estar expuesto al virus y que es importante para todos que no solo las personas catalogadas como alto riesgo, sino todo el mundo, es importante que empecemos a cuidar de la salud. Yo pienso que a pesar de que las probabilidades de que una persona menor de 44 años sin condiciones de salud que esta persona pueda presentar síntomas graves y hasta fatales, a pesar de que estas probabilidades son muy bajas, recuerden que existe todavía la posibilidad. Y la mejor manera de que las posibilidades estén a tu favor, es como si tú vas a un casino, obviamente tú vas a querer la mayor cantidad de posibilidades de que puedas ganar. Es lo mismo acá. Tú tienes que tener la mayor cantidad de posibilidades posibles de que tú le puedas ganar al virus, que lo puedas enfrentar y que no tengas síntomas graves. ¿Ok? Recuerden que tienes que hacer algo para transformar tu salud. Si no eres de las personas que comen lo más saludable posible y no haces absolutamente nada por tu salud, tienes que considerar muy
muy fuertemente el hecho de transformar tu salud, ¿ok? Porque nuestra salud es la primera línea de defensa que nosotros tenemos ante cualquier enfermedad, pero más aún ante este virus. La vida es un regalo y tenemos que tomar responsabilidad de nuestra propia salud. De por sí, cuando estaba preparando el material para este podcast, hice una llamada en conferencia con mi papá, con mi mamá, que los dos son de 73 años. Mi mamá es de mayor riesgo porque además de eso tiene diabetes y tiene hipertensión. Y lo hice con mi hermana porque, bueno, mi hermana también sufre de ciertas condiciones también. Y les dije, aquí señores, si nosotros queremos sobrevivir esta pandemia o esto que está pasando, tenemos que hacer algo muy importante para transformar nuestra salud. Y empezamos a hacer un reto de 30 días, que si quieren saber un poco más acerca de eso, me escriben. Es un 30 días para transformar la salud, que se hace a través de jugos verdes y sopas verdes solamente. Es fuerte, no es nada fácil, pero es lo que yo les decía a ellos. Para casos extremos se necesitan tomar medidas extremas. Entonces esta es una manera muy rápida de poder transformar la salud y poder subir esos valores y esos números, ¿ok? Lo que es importante es que esta nueva normalidad también involucra mejorar nuestra salud mental y nuestra salud emocional, para que nosotros podamos enfrentar la recuperación del daño colateral que se está causando, no solamente por el virus, sino por lo que ha causado la cuarentena, en cuanto a la economía, en cuanto al daño social, el daño emocional, y que esto lo vamos a estar viendo por un buen tiempo, ¿ok? Así que yo te recomendaría que inviertas en ti y que practiques todos los días diferentes estrategias que te mantengan con la mejor actitud. Yo les voy a decir algo, yo con todo y lo que yo sé de desarrollo personal y con todas las preocupaciones que yo empecé a tener al principio de esta cuarentena, yo caí en zona de confort, igualito, y lo mío también era depresión, preocupación, miedo, tantas cosas, tantas emociones que cada uno de ustedes también pueden estar viviendo. Y me di cuenta que nada de esas cosas realmente a mí me iban a ayudar y empecé a usar las herramientas que conozco para transformar mi vida y en el momento que no lo estaba haciendo, obviamente ahí aumenté de peso, mi salud empezó a verse un poquito afectada. Yo soy una persona saludable, pero sin embargo, si tú pasas varios días consumiendo cosas que no debes consumir, tomando cosas que no debes tomar, obviamente te vas a ver afectado. Y lo que dice, se acabó. Y dije, se acabó. Y dije, no más sushi, no más cocosetes, no más dulce, que era lo que más me llamaba la atención. Porque obviamente yo iba al supermercado y las veía allí y decía, bueno, ¿y cuándo puedo volver a salir? Entonces me armaba de chucherías. Y con esto de la incertidumbre, obviamente uno cae en parálisis y dice, bueno, y empieza a consumir estas cosas, ¿no? Y yo dije, no, se acabó y llegó un momento en que ya llevo más de 30 días que no consumo absolutamente nada de azúcar. Ahorita voy a empezar este reto de extrema salud también con mis padres para acompañarlos, para que ellos puedan tener las mayores probabilidades de enfrentar el virus, esperando que ellos no lo tengan que hacer, ¿ok? A nivel de económico también hemos visto que no podemos depender de un solo salario, no podemos depender de un solo ingreso, ¿ok? Así que yo les invito a despertar esa creatividad y empezar a buscar cosas que agreguen valor al mercado, ¿no? Y para que de esa manera ustedes puedan generar ingresos adicionales. Durante la cuarentena realmente existían dos tipos de personas. Estaban las personas que se dedicaron, mira, a ver todas las series de Netflix. Okay, yo al principio fui una de esas personas, porque yo decía, bueno, esto va a pasar rápido. Okay. Y se la pasaban perdiendo muchísimo tiempo en las redes sociales. Pero por otro lado, estaban las personas que invirtieron muchísimo tiempo. También fui yo y mi equipo que nos dedicamos a sacar los productos que ya teníamos pensado sacar de manera digital y que ya estamos trabajando y practicando todas esas estrategias que les estamos comentando. ¿Okay? Entonces, ahorita ustedes van a ver, y me imagino que lo están viendo, un incremento increíble en cuanto a los diferentes negocios digitales que van a surgir. Y aquí yo creo que el aprendizaje más importante para cerrar que podemos sacar de esta pandemia es que estamos en un camino a la transformación de una sociedad donde la responsabilidad social es más importante que las leyes y las normas y las regulaciones que nos quiera dictar un gobierno. Porque antes de llegar a ese nivel, nosotros deberíamos estar tomando muchísimas cosas
por nuestra cuenta, deberíamos estar aplicando el sentido común. Las cosas no deben ser impuestas, tienen que ser una elección. Yo tengo que elegir cuidarme, yo tengo que elegir mejorar mi salud, yo tengo que elegir tratar de no contaminar a otras personas. No tiene que venir alguien a imponérmelo, ¿ok? Porque tenemos que pensar en nosotros, en nuestro bienestar y en el bienestar de toda la comunidad. Porque si todos pensáramos en el bienestar de todos estaríamos cuidándonos mutuamente, ¿ok? Cada uno de nosotros tiene el poder de poner de su parte. Y yo sé que unidos, y es una de las razones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos, es la única manera que podemos salir adelante de esto y de cualquier reto que se nos presente en el futuro. Tengan en cuenta que la humanidad ha existido por cientos de miles de años y hemos enfrentado cosas como esta y muchas peores. Así que esto no nos va a acabar a nosotros y vamos a salir más fuertes, ¿ok? Te invito a que compartas este mensaje a todas las personas que tú creas que les puedan ayudar de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección: progresandoando.progrevo.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del poder del uno, podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.